adoptados por su espíritu. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias. Le agradecemos por esa linda interpretación. Le habla su amigo y hermano John Dinsey. Para mí es un placer estar con ustedes aquí en la bella iglesia de la Sierra, aquí en California. Y alabamos el nombre de Dios por tantas personas que aman aquí a Cristo Jesús. Amén. Amén. Me acompaña aquí el pastor Jorge Soria, vicepresidente de la Unión del Pacífico en los Estados Unidos. Pastor, si nos ayuda a entender aquellos, hay muchos televidentes que no conocen eso de la Unión del Pacífico. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el territorio que cubre la Unión del Pacífico? Tenemos 5 lugares donde asistimos, todo California, el estado de California, Nevada, Utah, todo Arizona y las hermosas islas de Hawái, que ahí aunque sea una vez al año uno puede visitarles, pero es por falta de tiempo, porque hay que ir a todos lugares donde debemos estar. Usted es el vicepresidente de Ministerios Hispanos y gracias a Dios lo que he visto a través de los años es que usted se ocupa mucho en evangelismo. Gloria a Dios por eso. Amén. Pastor, vamos a tener un tema que lleva por título Hijos Transformados. Hijos Transformados, con el pastor Andrés Portes, quien es el evangelista del ministerio La Voz del Consolador, y queremos enfatizar que es el ministerio La Voz del Consolador y 3ABN Latino es otro ministerio y colaboramos en la predicación del Evangelio. Entonces, también el pastor Portes es evangelista de la Conferencia Sureste Regional de los Estados Unidos, que tiene su sede en Dallas, Texas. Pero estamos aquí para escuchar un mensaje de la palabra de Dios, hijos transformados. El pastor Jorge Soria nos va a ayudar con una oración. Vamos a invitar a todos presentes a colocarse en pie. Inmediatamente después de la oración vamos a tener la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor Andrés Portes. Pastor, por favor. Padre, siempre es con ese privilegio de lo que tú nos has llamado para ser tus siervos y trabajar para ti. Y con esa humildad podemos decirte que en esta mañana todos los que nos encontramos en esta tu iglesia te decimos que te amamos y que lo único que queremos es estar listos cuando tú hayas de venir. Amén.
Queremos vivir contigo por la eternidad, Señor. Amén. Faltará una semana, un mes, un año, muchos años, no sabemos, simplemente decimos gracias porque cada día que pasa es un día de bendición que tú nos das a cada uno de nosotros. Bendice a esta linda congregación, bendice la programación de 3ABN, que a través del escogido en esta mañana, el pastor Andrés, tu espíritu pueda llegar a nuestros corazones, Amén. pueda alimentarnos, pueda bendecirnos. Amén. Y todos aquellos que estarán viendo esta programación en donde están, puedan también recibir tu bendición. Te alabamos, Señor, nuevamente. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por aquellos que tú bendices en cada lugar donde están, recordando que tú eres el Dios del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tú puedes bajar a donde estamos para recibir tu bendición. Perdónanos, bendícenos, alimentanos con tu espíritu y sigue bendiciendo esta programación de 3ABN. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Hay un pensamiento en la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, el versículo número 18. Dice la Biblia: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Dios, gracias por las bendiciones que hemos recibido en estos días, y ahora gracias por la bendición de reunirnos para estudiar su palabra. Padre amado, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la hermosa presencia del Espíritu Santo en este lugar. Padre amado, gracias por haber venido para estar con nosotros y recibir así nuestra adoración en espíritu y en verdad. Querido Dios, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan. Bendiga también a los hermanos y hermanas presentes, pero Padre amado, que su bendición alcance a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos, Señor, los que escuchen su palabra en esta hora, reciban de usted la bendición, la salvación y la vida eterna. Y es por ello que le rogamos en esta hora que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana hemos estado trabajando con la serie Adoptados por su Espíritu, y hoy queremos trabajar con el título Hijos Transformados. Llama la atención que todo hombre o mujer que recibe a Jesús, toda persona que es adoptada en la familia de Dios, el Espíritu la transforma, le produce un nuevo nacimiento, hace posible en la persona el arrepentimiento, la conversión, la experiencia de la regeneración. El Señor cambia y transforma la vida de tal suerte que usted muchas veces ni conoce a la persona nueva en relación a la persona antigua. Cuando usted lee la Biblia, descubre a un Pedro cambiado y renovado. Cuando lee la Biblia, descubre a un Zaqueo completamente cambiado, un ladrón que ahora se convierte en filántropo. El Señor Jesús, con el mismo pensamiento, cuando habló con Nicodemo, habló del nuevo nacimiento. Si no hay un nuevo nacimiento, usted no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso, si usted es un hijo de Dios, el Espíritu le está transformando. Entonces se convierte en un hijo transformado.
La idea de la adopción es que usted refleje la imagen hermosa de Cristo Jesús. La idea de la adopción, como dice 1 de Pedro 2:9, es que usted pueda reflejar, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es un asunto de concepto, es un asunto de experiencia. No es solo una doctrina, es una vida cotidiana. Es algo que se vive, no solo se habla. Es ser para hacer. Es un asunto práctico. Va más allá del simple hecho de practicar una verdad. Es algo que trasciende, va más allá de los límites. No es solo la existencia en un planeta cumpliendo con una serie de requisitos. Es dando testimonio fiel de la obra del Santo Espíritu en la vida humana que proyecta a esa persona más allá, de lo más allá de todo el universo. En la página 17 del libro Deseado de toda la gente, la autora dice que la Tierra se ha convertido en un libro de texto del universo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo dice que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y a todo el universo. De manera que usted es un actor en el drama milenario de los siglos. En el conflicto de los siglos, usted está reflejando o la imagen del que le creó o la otra imagen. Ya vimos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pero si usted no es hijo de Dios, entonces usted es hijo del diablo. De manera que uno refleja la imagen de quien tiene dentro. En San Mateo capítulo 12, el Señor Jesús dijo que el espíritu malo sale del hombre. La pregunta es, ¿quién vive en ti? ¿Quién mora en ti? Vimos durante la semana que el apóstol Pablo nos enseña en Hebreos capítulo 3, versículo 6, que somos una casa, una morada, y la casa pertenece a Cristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 17 dice que somos un templo para morada del Espíritu Santo, que no somos nuestros, que nosotros somos propiedad de Dios. Capítulo 6, versículo 19. Usted es un templo para morada del Espíritu Santo. Cuando usted se permite ser adoptado en la familia de Dios y el Espíritu mora en usted, usted es transformado, cambiado. Y el Espíritu lo hace de gloria en gloria. Y el Espíritu lo hace en forma progresiva. Los exégetas, los teólogos, le llaman a esto proceso de sellamiento, proceso de santificación. La persona va creciendo a la semejanza de Cristo Jesús. Por eso, leímos en 2 Corintios 3:18 que el Espíritu nos transforma de gloria en gloria como a su imagen. Y dice, por el Espíritu. ¿Qué significa transformación? Transformarse, transformaos. Romanos capítulo 12, versículo número 2, el apóstol Pablo nos insta, nos motiva, nos impele, nos dice que cuando ya tenemos la experiencia hermosa de la salvación, entonces, versículo número 2, Romanos 12, dice él, no os conforméis a este siglo, no se sometan a este mundo, no se enmarquen en este mundo, no se parezcan al mundo, no se sumerjan en el mundo, no se hagan mundanos. Y entonces dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos, metamorfo. Cambien, permitan que el Espíritu empiece ese proceso de cambio. Metamorfo se refiere a un proceso invisible en el cristiano que toma lugar o comienza a tomar lugar durante su vida en esta época, en esa experiencia espiritual. El Espíritu toma tu vida y empieza a cambiar en ti todo aquello que antes te hacía desemejante a Cristo. El Espíritu Santo lo primero que hace, 1 de Pedro 1:23, es darte una simiente incorruptible por la palabra de Dios, una simiente que viene de lo alto. Ahora, en la experiencia cristiana, tienes una simiente que viene de abajo, que heredaste de tus padres, pero tiene ahora una simiente que viene de arriba, que Dios te da por el Espíritu a través de la palabra del Señor. ¿Y cuántas simientes tienes ahora? 2 simientes. Entonces, tú tienes que tomar una decisión, ¿cuál de esas 2 simientes alimentarás? Si alimenta la simiente que viene de abajo, reflejará la experiencia de Adán. En Adán, 1 Corintios 15:22, todos mueren. Mas en Cristo
todos serán vivificados. En la medida que creces espiritualmente, en la medida que te rinda el trabajo del Espíritu Santo, tu vida reflejará la presencia y la belleza de Cristo Jesús. Y a medida que va creciendo, esa forma extraña de vida comienza a desaparecer. Y la gente te dirá, ¿y qué pasa contigo? Te ve diferente, tú hablas diferente, te ve diferente. Y usted le contesta, es que el Espíritu Santo está haciendo el trabajo de transformación en mi vida. Tu esposa te ve diferente, tu esposo te ve diferente, tus hijos te ven diferente, tus amigos te ven diferente. Cuando le di mi corazón al Señor, la primera que me empezó a notar la diferencia fue mi mamá. 16 años y 6 meses me llevó de lucha para que mi mamá se entregara al Señor. Y al final de su vida, en su lecho de muerte, entregó su corazón a Cristo Jesús. La sorpresa de mi vida era que me contó y me confesó que me había fastidiado la vida de tal suerte para ver si soltaba caminar con Cristo Jesús. O para ver si hacía alguna cosa impropia para ella decir no a Cristo Jesús. Y yo doy gloria a Dios por Cristo Jesús. Y doy gloria a Dios por el Espíritu de Dios. La belleza de lo que tenemos que estudiar es que Dios está dispuesto y disponible para hacer por ti, en ti y contigo lo que tú no puedes hacer. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Nos dio a Cristo Jesús para que pagara el precio de nuestros pecados, ¿sí o no? ¿Qué hace Dios en ti? A través del Espíritu Santo te transforma para que refleje la imagen preciosa de Cristo Jesús. ¿Qué hace Dios contigo? Te llena del Espíritu Santo para que predique el Santo Evangelio y muchas almas se entreguen a Cristo Jesús. Dios lo hace por ti, lo hace en ti y lo hace contigo. La gloria es de Dios. La honra es de Dios y siempre será de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? En Cristo podemos vivir en paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Podemos confiar en Dios. Posiblemente usted sabe este versículo de memoria, para mí me gusta. Isaías capítulo 26. Me encanta este versículo. Me encanta este versículo, Isaías 26, mire qué cosa linda, mire qué versículo tan hermoso. Isaías capítulo 26, versículo número 3. Recuerde que estamos hablando de hijos transformados. Estos hijos transformados, estas hijas transformadas, estas personas transformadas por el Espíritu que viven en un mundo en rebelión, que viven en un mundo en pecado, que viven en un mundo tan extraño. Jesús le llamó a este mundo generación adúltera y pecadora. Esas personas que viven en esta tierra no son de esta tierra, no son de este mundo. Ahora son hijos del Dios Altísimo, hijas del Dios de lo alto y también herederos y herederas del reino de los cielos. Pero mientras están aquí en la tierra hay algo nuevo, algo distinto, algo especial en esta gente. ¿Qué es lo especial que tienen? Versículo 3, mire qué cosa linda. Tú guardarás, ¿cómo dice? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué dice ahora? Porque en ti ha confiado. Estaba recién bautizado. Empezaba apenas a dar estudios bíblicos, a hacer visitas misioneras. Y un día fuimos al Instituto Oncológico. Tenía 19 años. Me bautizaron en junio, para diciembre estábamos bregando con unas visitas a los hospitales. Y fuimos a visitar a una hermana que estaba muriendo de cáncer. Y pues llegamos para animarla. Bueno, un grupo de jóvenes de la iglesia, todos, las edades oscilaban entre 20 años y 16 años. Todos bien jovencitos. Llegamos donde la hermana y le cantamos y oramos. Y bueno, alguien tenía que decir algo. Y me dijeron, ¿por qué tú no dices algo? Dije, ¿por qué tengo que ser yo? Porque no lo dices tú. Y ahí se armó que quién era que iba a hablar, porque y la hermana que estaba en la cama nos mira y se sonríe y dice, pues voy a decir yo algo, dice ella. Digo, pues diga usted, y nos sentamos todos. Oiga el lío, nosotros fuimos a consolarla a ella y ella nos consoló a nosotros.
empezó a hablarnos de la experiencia del cristiano, del cuidado de Dios, del amor de Dios, de la grandeza de Dios, lo tierno que es Dios, lo amante que es Dios. Y a nosotros se nos olvidó que esa mujer se estaba muriendo de cáncer. Y cuando terminamos, oiga, qué alegría teníamos todo y que terminamos cantando firmes hacia adelante. Terminamos de cantar, oramos y entonces nos acordamos que la señora se estaba muriendo de cáncer. ¿Y saben cómo nos dimos cuenta? Porque se movió. Y cuando se movió, hubo un olor tan fétido en la habitación, algo como podrido. Y gracias a Dios que a nadie se le ocurrió preguntar qué es lo que lleve, porque ya sabemos dónde andaba la cosa. Y ella con una sonrisa tan amplia nos dijo, gracias mis hijos porque vinieron a fortalecerme, a consolarme. Y nos miramos nosotros. ¿Saben que los muchachos no andan pensando muchas cosas? Y nos miramos como, ¿y qué es lo que te está diciendo? Y uno le dice, fue al revés, fue usted que nos consoló a nosotros. Usted fue que nos fortaleció. Jamás olvidé esa experiencia. Mi pregunta, en el dolor y en la prueba, ¿está Dios con sus hijos? ¿Sí o no? ¿Estaba transformada esa mujer? ¿Sí o no? ¿Era una hija de Dios? Ni la muerte la arredró. Se mantuvo firme, confiada y en paz hasta que la muerte llegó. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando la muerte llegó a la vida de mi mamá, la encontró con una sonrisa, porque había entregado su vida a Cristo Jesús. La base de la transformación la base de la vida transformada en el cristiano está en el arrepentimiento. La idea de arrepentimiento en la Biblia significa que hay un cambio de la mente. El Señor Jesús, el Señor Jesús, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los discípulos, el tema central de su predicación siempre fue el arrepentimiento. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 3, veamos, San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, miren lo que dijo Juan el Bautista cuando empezó a predicar. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la Biblia, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el tema de su predicación. Capítulo 4, versículo 17. ¿Qué predicó Jesús? Desde entonces, dice la Biblia, comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Pedro empezó a predicar, Hechos capítulo 2, versículo 38, le preguntó a la multitud, varones galileos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro, puesto allí en pie, le dijo lo que tenían que hacer. Versículo 38. Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo fue a Atenas a predicar, declaró categóricamente, Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, dice Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa dice? Que se arrepientan. ¿Cuál fue el tema de predicación de Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Cuál fue el tema de predicación del Señor Jesús? Arrepentimiento. ¿Qué predicó Pedro? Arrepentimiento. ¿Qué predicó Pablo? Arrepentimiento. ¿De qué hablaron ellos? De arrepentimiento. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La base de la transformación es el arrepentimiento. Si usted es una persona arrepentida o convertida, usted es un candidato a la transformación. Usted es un candidato a ser un hijo de Dios transformado. Y la gente que le conoce se da cuenta que algo grande y especial está haciendo Dios en su vida. No importa que usted sea un muchachito o un jovencito o una jovencita, un adulto o una persona un poco más adulta, el Señor siempre irá haciendo su trabajo en forma progresiva, pero segura. Y la gente nota que el cambio se está produciendo en la vida suya. Y ese testimonio toca la vida de la gente. Y ese testimonio es poderoso. Y ese testimonio es la garantía, es la evidencia, es la prueba de que el Señor está haciendo juicio en la tierra. Llama la atención la experiencia de Noé, la experiencia de su esposa, de sus hijos y las esposas de sus hijos.
porque Dios hizo juicio a la tierra con la vida de Noé. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice que por la fe Noé condenó a los antediluvianos. ¿Qué fue lo que condenó en Noé la vida de los antediluvianos? Que en su vida se llevó a cabo y se realizó la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo que lo dirigió, el Espíritu Santo que lo guió, el Espíritu Santo que a través de él habló por 120 años, hizo de la vida de Noé un testimonio para el mundo antediluviano. No creyeron el testimonio del Espíritu a través de Noé, no creyeron la experiencia de Noé. Por tal razón, Noé se convirtió en el que condenó a los antediluvianos. En el tiempo del fin, San Juan capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El verbo convencer y la palabra convicción y el verbo elenco son la misma cosa. La idea es que el Espíritu Santo transforma tu vida de tal suerte, el Espíritu Santo hace de ti un testimonio tan vivo, que entonces tú te conviertes en la prueba del cielo, la evidencia del cielo, para que la gente se arrepienta o se pierda. Por eso necesitamos permitirle al Espíritu que nos adopte en la familia de Dios y nos convierta en hijos e hijas transformados y transformadas. Y yo te pregunto, ¿quiere permitirle a Dios que a través de su Espíritu haga la transformación en tu vida? Si tu respuesta es sí, levanta la mano conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Arrepentimiento significa una mente que entró a una senda completamente nueva. Describe un cambio revolucionario de la mente que afecta a toda la persona. Las facultades son esclarecidas, el intelecto es convencido, todo sentimiento es inspirado y llevado a la contrición, y la voluntad es inclinada a Cristo. Los que están siendo transformados, los que están viviendo la experiencia del arrepentimiento, están alineando su vida, están enfocando su vida con la persona de Cristo Jesús. Y los que le conocen se dan cuenta que han nacido de nuevo. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Mire usted cuánto énfasis hizo Jesús en el arrepentimiento. El Señor Jesús centralizó su predicación, centralizó su misión, centralizó su ministerio en esa palabra y la utilizó con un lenguaje forense, con un lenguaje legal, como si estuviera frente a un tribunal. Mire las palabras de Jesús. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 20 al 22. San Mateo capítulo 11, versículo 20 al 22. Mire el tono de Jesús, el valor de sus palabras. San Mateo capítulo 11, versículo 20 al 22. ¿Cómo dice el versículo 20? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían, ¿qué cosa? Arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran, ¿qué cosa? Arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y yo le pregunto a usted, ¿está hablando en serio el Señor Jesús, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es serio el asunto del arrepentimiento? Sí, Jesús lo enfatizó, lo recalcó y lo volvió a repetir. Mire lo que dice la Biblia, San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. La Biblia es maravillosa, la Biblia es hermosa. San Marcos capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué cosa? Se ha acercado. ¿Y qué dice Jesús? Arrepentíos y creed en el evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. Lo hermoso del arrepentimiento es que es una obra de Dios. Usted no es el que se arrepiente, Dios le produce el arrepentimiento. Es Dios que hace el cambio y la transformación,
pero usted tiene que cederle la voluntad para que Él pueda trabajar. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? ¿Cambió Dios a Pablo? ¿Transformó Dios a Pablo? Sí, de perseguidor en perseguido. Y la vida de Pablo ha sido un testimonio inspirador para todos nosotros. Me gusta la manera como Jesús lo hace. San Lucas capítulo 13, versículo 1 en adelante. Me gusta leer la Biblia. Mientras más leemos la Biblia, más nos llenamos de su gozo, de su paz, de su vida, del poder que Dios ha puesto en ella. San Lucas capítulo 13, versículo número 1. Dice la Biblia: en este mismo tiempo estaban allí algunos de ¿quiénes? Que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ponga cuidado, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jesús. Cuando Jesús habla hay que poner mucha atención. Está haciendo una comparación. Y ahora miren la declaración que hace Jesús. Versículo número 3. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué dice Jesús? Todos pereceréis igualmente. ¿Quién está hablando? Jesús. Y sigue diciendo versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y dice Cristo, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mi pregunta para usted, ¿era importante el arrepentimiento para Jesús, sí o no? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene Cristo poder para hacer arrepentimiento en nuestra vida? ¿Para cambiar nuestra manera de pensar? ¿Para cambiar nuestra mente? Sí. Sí. No importa quién sea usted, no importa dónde esté usted, no importa si está muy alto o muy bajo, no importa si usted está en la cima con C o en la cima con S. Puede estar en lo más alto o en lo más bajo. Cristo tiene poder para cambiar su mente. Al viajar a diferentes lugares, conocer diferentes personas, he visto cómo Cristo trabaja en la mente de cada ser humano. Y he podido ver desde los muy intelectuales hasta los muy toscos dibujar en sus ojos lágrimas cuando se encuentran de cerca con el mensaje de salvación sencillo y claro de Cristo Jesús, nuestro Señor. Había uno que me decía, yo no lo entiendo a usted. Le dije, qué bueno, porque a veces ni yo me entiendo a mí mismo. Dice, usted habla tan sencillamente, tan sencillo y se entiende todo tan claro que yo hasta me confundo. ¿Cómo es que estoy entendiendo? Digo, qué barbaridad. Entonces, si hablara confuso, ¿usted estuviera contento? Y se ríe y dice, ese es el orgullo intelectual, pastor, el orgullo intelectual. Yo como que a mí me gustan las cosas como, pero discúlpeme. Imagínense, ese tipo nació en un país donde tienen miles y miles y miles de años hablando toda la bobería que se le ocurre. Y hasta la Biblia quisieron ponerla a un lado por el pensamiento y la bobería. Déjese de tontería, mi hermano. La salvación está en Cristo Jesús. Aprenda todo lo que usted quiera, pero entréguele su corazón a Jesús, donde hay salvación y vida eterna. No hay que complicarse la vida para eso, ¿verdad que no? Así que déle la oportunidad a Jesús que haga el cambio y transformación en su vida. Y usted será una persona arrepentida. Cuando leemos la Biblia descubrimos que hay un arrepentimiento falso. El humano es muy dado al chisme y me gusta esta partecita de los sermones porque la gente pone mucha atención. Hay un arrepentimiento genuino y hay un arrepentimiento ¿cómo? Falso. San Mateo capítulo 27, versículo número 3. Comencemos por ahí. Y ponga cuidado. Dice el verso 3. Entonces, ¿quién dice? Judas. ¿Y quién era ese Judas? El que le había entregado. Viendo que era condenado, ¿qué dice ahora? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y aquí viene la pregunta. ¿Se arrepintió Judas sí o no?
Eso me gusta, ya veo personas frunciendo el ceño. Dice ahí que estaba arrepentido Judas, ¿sí o no? Salita, mamá. Uno dice... la mamacita linda. Dicen sí, no, pero ¿se arrepintió Judas, sí o no? La pregunta no es sí o no. La pregunta es sí y no. Sí, porque fue un arrepentimiento falso. La palabra que aparece ahí como arrepentido es metamelomai, que significa eso, arrepentido. La palabra arrepentimiento genuino es metanoia o metanoeo, un verbo y un sustantivo. Ahora, ¿qué significa esto, pastor? Y aquí viene el chisme, aquí viene la parte chismosa del asunto, ¿no? Judas se arrepintió, sí y no. Sí, porque experimentó un arrepentimiento falso. Hay mucha gente cristiana con un arrepentimiento falso. Dice que se arrepiente cuando lo agarran con la mano en la masa. Eso no es arrepentimiento, compadre. Eso se llama remordimiento. Eso es miedo a las consecuencias de lo malo que hiciste, ¿sí o no? Oiga, yo fui preceptor en la Universidad Adventista Dominicana y, ay mamá, déjame ver cómo digo esto. Llegó una familia, ay mi madre, que no se me zafe el cargo. Llegó una familia de americanos. Oiga, había una muchachita rubia, como de 10 o 11 años, con unos ojitos azules, el pelito rubio, y tenía todos los chiquitines del internado de menores locos, estaban locos con esa muchachita. Pero había un indiecito que ese era pura candela, y ese se la buscaba como quiera. Cosa rica, mamacita linda. Toda la noche había periodo de estudio de 7 de la noche a 9 de la noche. A las 9 bajaban al internado, se arreglaban 9:30, todo el mundo en la cama. Pero el chiquitín me relajaba los monitores. Y me dijo el monitor general, ese muchacho, allá en el colegio, ese muchacho no lo encontramos. Él lo que hacía es que se combinaba con los otros compañeritos, pedía ir al baño y del baño se iba por detrás del internado de las señoritas a la casa que estaba ahí detrás donde vivía esa familia, que ustedes ya tienen que saber quién eran y yo no voy a decir quién era, a verse con la chiquita. Y le dije, tranquilo, dejen todo normal que yo me voy a encargar. Así que esa noche, mientras él va haciendo su poca vergüenza, yo estoy detrás del comedor, por ahí en la oscuridad esperando. Oiga, y al rato veo que sale, baja la escalera de la biblioteca, cruza a la izquierda y va y se va al baño de los varones y se para en la puerta a mirar. Yo estoy al fondo en la oscuridad mirándolo. Y él está ahí mirando, estudiando el terreno. De repente así, ¡fus! Y sale y se pone detrás de una columna, se tira detrás de un arbusto, se pega a la pared del comedor y ahí va, ta. Y yo estoy al fondo detrás de una cuestión de basura mirando al bandido este. Viene un carro y me ilumina y se me perdió el tipo. Digo, ahora se va a armar. Pero me fui por detrás de una casa, me fui por donde estaba el platanal aquel, y allá me le puse debajo de una mata de naranja frente a la casa de esa familia. Ahí me quedé tranquilito esperando. Y llegó el don Juan este, digo, pi, yo te voy a agarrar a ti. Lo que más lejos tiene es que yo esté en la oscuridad y mirando todo el panorama. Y sale la chiquita esta, ay, ese tipo se puso loco. Y entonces sale ella y él está ahí. ¿Y por qué tú duraste tanto? Le decía él. Tú no sabes que el preceptor está sospechando y posiblemente si me agarran me van a mandar para mi casa. ¿Cómo va a ser? Por algo tan sencillo, le dice la rubia. Y él le dice, ¿sencillo? ¿Tú te crees que es sencillo irse del periodo de estudio y salir por la oscuridad y de que tener novia aquí? A mí no me dejan tener novia, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Y entonces le dice ella, pues dejémonos de hablar y vamos a lo que nosotros vinimos. Y le dice, ven, dame un besito. Dice ella, no, espérate, que si mi papá sale, que si mi mamá. Y ellos están ahí con su show, yo estoy aquí en la oscuridad. Que si mi papá, compadre. Y cuando la cosa se iba a poner peligrosa, dice sí, ¡pa! Y lo agarré a él. A ella no, porque esa es su casa. Lo agarré por una mano y él pegó un grito. El papá salió la mamá. ¿Qué pasa aquí? Digo, ¿qué pasa aquí? Que la chiquita me tiene este muchacho loco. Y el papá, que era muy recto, dice, ¿cómo así? Porque casi no hablaba español. Digo, sí, esta me tiene a que no hay manera de agarrarlo en el periodo de estudio. Yo le explico, a mí usted no me explica nada. ¿Qué hace usted aquí cuando debía estar en la biblioteca? Ya, espérense, ya el chisme se acabó, ya yo no voy a hacer. Óigase. Una pregunta, ¿ustedes creen que ese muchacho estaba arrepentido cuando yo lo agarré con la muchacha?
Pero ahí me hizo 20,000 promesas. Yo le prometo, yo le garantizo. Mire, preceptor, jamás la vuelvo a ver. Es más, la aborrezco desde hoy. Qué cosa linda, mamá. Y la chiquita llorando porque esta la estaba despreciando y tirando. ¿Ustedes creen que eso era arrepentimiento? No, métamelo más. Perdone. Significa cambiar de idea acerca de algo, con la probable inferencia de un remordimiento. Cambiar de idea, pensar de un modo diferente. San Mateo capítulo 21, versículo número 29 y versículo 32. Veamos la misma palabra usada en otro tenor, en otro concepto, con otra idea. San Mateo 21, 29. ¿Qué dice el versículo 29? Mateo 21, 29. ¿Cómo dice? Respondiendo, él dijo, ¿qué cosa? No quiero. Pero después, ¿qué dice? Arrepentido, ¿qué hizo? Fue. ¿Cambió de idea o no cambió de idea? ¿Sí o no? Mi hijo, ve a trabajar a la viña. No, yo no voy. Sí, yo voy. El que dijo yo voy no fue, y el que dijo no voy, fue. ¿Cambió de idea o no cambió de idea? Eso no es un arrepentimiento genuino, es solamente un cambio de idea. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Puedo decir algo ahora que le duela un poco? ¿Seguro? ¿Lo puedo hacer sangrar? A ver, ¿sí o no? Déjeme decirlo esto con mucha amabilidad, pastor. Hay personas que aprenden una doctrina correcta, conocen principios correctos, los aceptan y los reciben y tienen un cambio de idea, pero no le permiten al Espíritu que le cambie la mente y el corazón. ¿Es cierto o no lo es? Entonces son cristianos convencidos, pero no están convertidos. ¿Se entendió ahora? ¿Se entendió o no se entendió? Sufrieron una experiencia de metamelomai, un arrepentimiento que no es genuino. Y empiezan una experiencia cristiana, una carrera cristiana religiosa, pero no cristiana. No conocen a Jesús ni lo aman. Porque cuando usted conoce a Jesús, usted no puede dejar de amarlo. Y si usted lo ama, usted guardará sus mandamientos. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Le puedo dar un examen ahora? ¿Un examen ahora? Si un hombre le es fiel a su esposa porque está casado, ¿es fiel o infiel? Bien hecho, no digan nada. Ahora, si el hombre le es fiel a su esposa porque la ama, ¿es fiel o es infiel? Es fiel. Si usted es cristiano porque tiene que guardar los mandamientos, perdóneme, usted es un religioso. Pero si usted guarda los mandamientos por amor a Jesús que le dio la salvación, usted es una persona cristiana. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Hijos transformados. Muy bien. Ahora voy a sacar el tren de aterrizaje y vamos a aterrizar. Pastor, por favor, ¿podría describirme algunos perfiles de un arrepentimiento genuino? Con mucho gusto. Número 1, el arrepentimiento genuino es un regalo de Dios. ¿Qué cosa es el arrepentimiento genuino? Un regalo de Dios. San Lucas, capítulo 24, versículo 45 hasta el versículo 47. Mire las palabras de Jesús cuando se estaba despidiendo. San Lucas, capítulo 24, versículo 45 al 47, dice la Biblia: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa dice? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mi pregunta: ¿es gratuita la predicación del Evangelio? Sí. ¿Es un don de Dios la salvación? Sí. ¿Es un regalo el arrepentimiento? Sí, Señor. Número 2, arrepentimiento no es solo cambiar de lo que uno ha hecho, pero de lo que uno es. No es solo cambiar la conducta o actos malos o pecaminosos, es que el Espíritu te cambia a ti, te transforma a ti, te hace una nueva persona. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Jesús dijo:
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Mi pregunta, ¿debe producirse en la persona cristiana una transformación en su vida, un cambio que testifique que el Señor está trabajando en esa persona, sí o no? ¿Sí o no? En la Biblia hay un hombre que se conoce como una de las personas más malas de la Biblia. Algunos dicen que mató al profeta Isaías. Segunda de Crónicas, veamos este testimonio. Segunda de Crónicas, capítulo 33, veamos quién es este personaje malo, malvado, y cómo Dios en su gracia y su misericordia lo cambió. Segunda de Crónicas, capítulo número 33. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó, ¿dónde? En Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él edificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió, ¿qué cosa? Les rindió culto. Versículo 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y dice el versículo número 7, y además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. ¿Era malo Manasés? Era malísimo. Versículo número 9. Dice el verso 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué cosa hicieron? No escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, ¿qué dice la Biblia? Fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio? Mire qué lindo, versículo 14. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cambió Manasés o no cambió? ¿Lo transformó Dios o no lo transformó? De ser malísimo, ahora se convierte en un adorador. Y tengo buena noticia para ti. Lo mismo quiere hacer Dios en la vida tuya. ¿Te gustaría darle la oportunidad a Dios
para que a través de su Espíritu Santo te adopte en la familia y te transforme de tal suerte que tu vida refleje la imagen de Jesús? ¿Te gustaría esa experiencia? Ponte en pie conmigo si te gustaría esa experiencia. Recuerda que la salvación es por gracia, por la misericordia de Dios. Posiblemente te quejas que caíste muy bajo o te fuiste muy lejos. Tengo buenas noticias para ti. No importa hasta dónde llegaste, el brazo de Jehová es tan largo que es capaz de alcanzarte en cualquier rincón de la tierra o en cualquier situación que te encuentres. Para Dios, nada es imposible. Pero Dios siempre hará aquello que tú le permitas hacer. El arrepentimiento no es lo que tú haces por ti mismo, sino lo que Dios hace en ti. 2 Corintios 7, 9 y 10. El creyente arrepentido se pone de parte de Dios sin reservas. El arrepentimiento significa una decisiva preferencia por la forma de pensar y de vivir de Dios. Implica una ruptura decidida con todo lo que Dios llama pecado y transgresión. Arrepentimiento requiere que el cristiano aplique la verdad en su plenitud a todos los aspectos de su vida. El arrepentimiento verdadero no es solamente de los frutos del pecado, sino de la raíz del pecado. No es solo volvernos de lo malo que hemos hecho, sino de lo malo que nosotros somos. Las raíces determinan el tipo y la calidad de frutos que dará el árbol. Y yo te pregunto, ¿te atreves hoy a permitir al Espíritu que haga un cambio completo en la vida tuya? ¿Plenamente completo? ¿Puedes levantar la mano conmigo diciendo que sí? Sinceramente. Permitamos que Amy nos acompañe. Y mientras Amy canta, escuche mi pregunta. Mientras Amy canta, si usted siente la necesidad, si usted sabe que es imprescindible que ocurra en su vida, sálgase del montón y pase aquí al frente conmigo. Oremos juntos para que el Espíritu empiece en usted ese trabajo de transformación hoy. Mientras ella canta, dejemos que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y sálgase de la multitud y venga aquí al frente conmigo para decirle al Señor, Señor, yo quiero ese cambio en mi vida hoy. Quiera Dios que en esta semana cada persona presente pueda ser llena del Espíritu Santo. Cada miembro de esta iglesia, cada amigo o amiga, cada uno de los que nos siguen, cualquier lugar del mundo, el Espíritu pueda encontrar acceso a su vida y hacer el cambio y la transformación necesaria. Es imprescindible esa experiencia de transformación. Nuestro testimonio inspirará a otros a entregarse al Señor. Quiere el cielo que tu vida sea cambiada, la vida de tu esposa, de tus hijos, tu familia, tu iglesia, el entorno donde te mueves, que Dios pueda glorificarse. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por la garantía y la seguridad de la salvación. Gracias por el trato tierno y amable que usted ha tenido para con cada uno de nosotros. Gracias por la obra preciosa del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su misericordia y gracias por su gracia bendita. Sabemos, Señor, que es solo por su gracia y su perdón, es solo, Señor, por el trabajo hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que hoy podemos estar en pie ante el trono de su gracia. Padre, hay personas presentes en este lugar que necesitan la obra de su gracia en sus corazones. En esta hora, Dios, permita que el Espíritu Santo les cambie, les transforme, les convierta en criaturas nuevas para la gloria de su nombre y sean adoptados en la familia de Dios. Que nada ni nadie les separe de usted. No importa dónde hayan llegado, que el Santo Espíritu pueda volar y traerlos de vuelta bajo sus alas. Dios, en su mano santa y bendita nos entregamos en esta hora. Haga en nosotros su voluntad, cámbienos, transfórmenos a imagen y semejanza de Jesús. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.